Bueno, pues con esto concluimos el capítulo 11. Ahora vamos a darle inicio al capítulo 12, el cual es la selección de la muestra en la ruta cualitativa. Pero antes de empezar, pues te quiero dar una pequeña definición de lo que es la muestra. Y pues dice que la muestra en la ruta cualitativa es el grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo de población que se estudia. Bueno, pues vamos a darle inicio. Vamos con el primer tema, el cual es después de la inmersión inicial, pues viene la muestra de origen, ¿verdad? Ahora que has realizado pues la inmersión inicial, la cual te permite sumergirte y profundizar en el contexto, al mismo tiempo ya comenzaste a recolectar y analizar información. Seguramente ya observaste diferentes sucesos, te compenetraste con la cotidianidad del ambiente, platicaste o entrevistaste a varias personas, tomaste notas, tienes registradas ciertas impresiones, etcétera. Pues en algún momento de la inmersión inicial o al final debes de definir la muestra tentativa sujeta a la evolución del proceso inductivo. Primero que nada, pues el muestreo cualitativo está normalmente orientado por unos o varios propósitos. También están las primeras acciones para elegir la muestra, ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionas el contexto en el cual pues esperas encontrar los casos o unidades de muestreo que te interesan. También están las unidades de muestreo, pueden ser obviamente personas, pero también animales u otros seres vivos. Asimismo, pues Loveland propone otras unidades, las cuales te comentaré ahorita. Pues primero que nada, pues te tengo que añadir que estas van de nivel individual a social, o sea, desde la cantidad más pequeña a la más grande. Entonces la primera serían las prácticas, pues dice que es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua definida por los miembros de un sistema social como rutinaria, por ejemplo las prácticas de un profesor en el salón de clases o procedimientos quirúrgicos de un cirujano. Después vienen lo que son los episodios, los cuales dice que implican sucesos dramáticos y sobresalientes, como los divorcios, accidentes y pues otros eventos traumáticos que se consideren episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios. Están los encuentros que dicen que es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas. Obviamente tienen que ser de manera presencial y generalmente sirve para completar una tarea o intercambiar información y termina cuando las personas se separan. Por ejemplo, una consulta de un paciente con un médico y pues ya te imaginarás que otros ejemplos, ¿verdad? También están los papeles o roles que dice que son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social. En este caso, pues definen a las personas. Este papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. Están las diadas, las cuales son parejas que interactúan por un periodo prolongado, ¿verdad? O sea, en un tiempo específico o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Adquieren diversas tonalidades, ya sean íntimas, maritales, paternales, etcétera, ¿verdad? Y pues también se tiene que analizar su origen y la intensidad y sus procesos. Están los grupos, los cuales son los que representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo de tiempo extendido, ¿verdad? En este caso, pues que están ligadas entre sí por una meta y que se consideran a sí mismas como una entidad. Las familias, las redes sociales y los equipos de trabajo son ejemplos de esta unidad de muestreo. También están las organizaciones, que son unidades formadas con fines colectivos. En este caso, pues poseen su origen, estructura, jerarquías y culturas, ¿verdad? En este caso, pues los valores, ritos y mitos, ¿verdad? Están las comunidades, que dice que se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, ya sean organizaciones, también grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Está las subculturas que han sido estudiadas tradicionalmente, eh, aunque los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecieron la aparición de nuevos tipos de esta unidad. Por ejemplo, pues la cibercultura de internet o las subculturas alrededor de los grupos de rock y así. Están los estilos de vida que pues dice que son conductas adaptativas que realizan un gran número de personas.
En este caso, pues ya tienen que ser en una situación similar de cada uno. Por ejemplo, están los estilos de vida adoptados por una clase social, por la ocupación de un sujeto o inclusive por sus adicciones. También está la de procesos, que son conjuntos de actividades, en este caso pues tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesivas o simultáneas con un fin determinado. Pues como hemos visto en los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es tan importante en una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es extender los resultados de su estudio a un universo mayor. Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundizar, nos conciernen casos o unidades que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación y la investigación cualitativa no es una excepción. Por esta razón es necesario que reflexiones sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr tus objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor estratégicos, éticos y pragmáticos, como te explicaré a continuación, ¿verdad? Como dice, por lo general son cuatro los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. El primero sería la capacidad operativa y recolección y análisis. En este caso es el número de casos que puedan manejarse de manera realista y de acuerdo con los recursos disponibles. La segunda sería el entendimiento del fenómeno, el cual es el número de casos que permitan responder a las preguntas de investigación. El tercero es el hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales, lo que más adelante se denominará saturación de categorías. El número 4 sería la naturaleza del fenómeno bajo análisis. En este caso, pues si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si recolectar la información correspondiente lleva un poco o mucho tiempo. Siendo esto, pues vienen los tamaños de muestras comunes en estudios cualitativos, ¿verdad? En este caso, pues yo te voy a poner una tabla. Como te puedes dar cuenta, son 7. Está el tipo de estudio, los cuales te los estoy explicando. Primero que nada, empezamos con el etnográfico cultural. Del lado derecho puedes observar que está el tamaño de muestra sugerido. En este caso, pues el libro que te mencioné al principio es el que da las cantidades, ¿verdad? Entonces, si tú vas a trabajar con un tipo de estudio etnográfico cultural, pues tienes que realizar tu muestreo a una comunidad o grupo cultural de 30 a 50 casos que lo conformen, ¿verdad? Si lo vas a trabajar en etnográfico básico, pues tienes que hacer tu muestreo en 12 participantes homogéneos. En homogéneos me refiero a que que sean iguales, que sean del mismo en el mismo ámbito, ¿me entiendes? O sea, supongamos ya que todos trabajen en una misma empresa, que tengan el mismo cargo, que sus labores sean parecidas o similares, ¿verdad? Y pues también sé si la unidad de análisis de esas observaciones pues tienen que ser de 100 a 200 unidades. Si vas a trabajar con un tipo de estudio fenomenológico, pues tienen que ser 10 casos. La teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación, tienen que ser de 20 a 30 casos. Si vas a trabajar con un tipo de estudio de historia de vida familiar, pues tienes que entrevistar a toda la familia. Cada miembro es un caso. En este caso, pues también puedes trabajar con la biografía. En este caso, el sujeto de estudio y el mayor número de personas vinculadas con él, ¿verdad? El estudio de casos, pues tiene que ser de 6 a 10 y si son en profundidad de 3 a 5. Están los grupos de enfoque que tienen que ser de 7 a 10 casos por el grupo, al menos un grupo por tipo de población. Si el grupo es menor, debes de incluir todos los individuos. En este caso, pues los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son las no probabilísticas o dirigidas, cuya, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. También se les conoce como propositivas, pues la elección es la elección de los elementos que depende de razones relacionadas con las características de la investigación. En este caso, pues el número uno, ya, bueno, ahorita te voy a enseñar unas muestras que son las que existen, pero cabe destacar que no son privativas de los estudios cualitativos, sino que también llegan a utilizarse en investigaciones cuantitativas, por mucho que se asocien con más con los primeros. En este caso, pues está la primera, que es la muestra de participantes voluntarios, que dice que estas clases sociales y médicas son frecuentes en las muestras de los voluntarios.
y a esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que a las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. Estas muestras se usan en estudios experimentales de laboratorio, pero también en investigaciones cualitativas. Como segundo tenemos las muestras de expertos, que los cuales en ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema, ¿verdad? Y pues estas muestras son frecuentes en la investigación cualitativa para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios, ¿verdad? También tenemos la muestra de casos tipos, que estas se utilizan en estudios cuantitativos exploratorios y investigaciones de naturaleza cualitativa, en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de información, no la cantidad ni la estandarización. Como cuarto punto tenemos la muestra por cuotas, la cual es usada frecuentemente en estudios de opinión y mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público, ya sea en un centro comercial, una plaza o una colonia. Al hacerlo, pues ellos van llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas. Así, en una investigación sobre la actitud de la ciudadanía hacia un candidato político, pues se dice que los encuestadores que vayan a determinada colonia y entrevisten a 120 personas adultas en edad, que un 25% sean hombres mayores de 30 años, 25% mujeres mayores de 30 años, 25% menores de 25 años y 25% de mujeres menores de 25 años. Esto es un ejemplo, y pues estas muestras suelen ser comunes en encuestas e indagaciones cualitativas. Como te digo, pues aquí cuando, si en algún momento te llegan a mandar a hacer una encuesta, pues te van a dar algunas especificaciones como las que te mencionaba. Te decían, tienes que encuestar a personas con tal y tal edad, que aparenten tal edad. Entonces esa es la muestra por cuotas, ¿verdad? También está la quinta, que es la muestra diversas o de máxima variación. Pues estas muestras son elegidas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad de casos para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. También tenemos las muestras homogéneas. Su propósito pues es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Pues al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas, pues las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Como séptimo punto, pues tenemos las muestras en cadena o por redes. En este caso se identifican participantes claves y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información. Y una vez contactados, los incluimos también en la investigación, ¿verdad? Tenemos la muestra de casos extremos. Estas muestras son útiles cuando te interesa evaluar las características de grupos o situaciones alejadas de la normalidad o prototipos, ¿verdad? Este tipo de muestras se utiliza para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país. También para profundizar en análisis de comportamientos terroristas y procesos complejos que solamente dominan unos cuantos expertos. En noveno punto tenemos las muestras por oportunidad, las cuales se tratan de casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador justo cuando lo necesitan, o bien individuos que requieren y se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación. Tenemos las muestras teóricas o conceptuales, es cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría. Puede muestrear casos que le sirvan para este fin, es decir, se eligen las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría. Tenemos las muestras confirmativas. La finalidad de las muestras confirmativas es sumar nuevos casos cuando en los ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apuntan en diferentes direcciones. Esto puede ocurrir que al analizar los primeros casos surjan hipótesis de trabajo y otros casos posteriores que las contradigan o no se encuentren tendencias claras. Entonces se seleccionan más casos similares a aquellos donde emergieron las hipótesis y también casos donde se contradijeron, hasta comprender lo que verdaderamente sucede. Tenemos las muestras de casos sumamente importante o crítico para el problema analizado, que es muy largo el nombre, pero pues en estas hay veces que
hay casos del ambiente que no podemos dejar fuera. Por ejemplo, el estudio sobre la guerra cristera no podía quedar fuera, excluido de los cronistas de las ciudades. En una investigación cualitativa, pues en una empresa no es conveniente prescindir del director general y todos los altos ejecutivos, ¿verdad? Incluso hay muestras donde únicamente se consideran casos relevantes. Por ejemplo, en los estudios de negocios familiares, en una ciudad deben incluirse las empresas más importantes que son propiedad de familia. También tenemos las muestras por convivencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Bueno, y pues con eso concluimos el capítulo 12 y pues también llegamos al final del video en el cual pues yo te expliqué el capítulo 11 y 12 del libro de la metodología en la investigación. Espero que te haya gustado el video y pues también que te vaya a servir. Si en dado caso pues tienes alguna duda pues puedes dejarla en el comentario o también si deseas puedes acudir al libro de metodología en la investigación. Es un libro bastante extenso como te puedes dar cuenta, pero créeme que te va a ayudar bastante, ya sea si estás trabajando en una investigación cualitativa, cuantitativa, mixta, pues en el caso, en este video, pues yo te expliqué la cualitativa. Si en dado caso yo tengo la oportunidad de explicarte la cuantitativa, pues para mí sería un placer, en verdad. Y pues espero que te haya gustado el video. Me gustaría que también en los comentarios dejaras sí, recomendaciones de qué fue lo que te pareció este video, esta pequeña explicación. Y pues eso más que todo, espero que tengas un lindo día y que te vaya muy bien en la vida.